ahora sí. Entonces, aquí parte con puros ejemplos de derivadas de constantes, donde cualquier derivada de estas, si se fijan, todas a usted le dan cero. ¿Mm? Derivada de 7, derivada de -4, derivada del número derivada de pi, derivada de esa raíz re fea que está ahí, o esta otra que está acá abajo. Siendo un número, la derivada siempre va a ser cero. ¿Ok? Después viene la derivada de una potencia, ya que la hemos visto hartas veces. Salen varios ejemplos para que usted los revise, salen con la solución al lado. ¿Ve? Ahí está en la f de x, al ladito en la solución dice eh, cuál es el resultado, ¿ya? Para que practique. ¿Ve? Acá, por ejemplo, el ejercicio número 14 sale con todas las transformaciones ahí por haber, para que las vaya trabajando, tan desarrollados paso a paso hasta que la derivada esté terminada. Bueno, ahí usted trabaja eh, lo más que pueda. Son todas derivadas cortitas, sí. ¿Ya? Aquí hay una derivada un poco más larga, donde se derivan paso a paso, ¿ya? Derivadas paso a paso, y le van explicando. Por ejemplo, esta derivada de aquí está re interesante. Por ejemplo, la ejercicio 27. ¿Ya? Entonces yo lo voy a copiar acá en mi tableta. Acá en la tableta. Ahí. Que el mouse me está fallando un poquito. Parece que se me están agotando las pilas. Y aquí, y, 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 y. Entonces, estamos acá. Vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, el número 27, el que está aquí, ¿ve? Este es el 27. Voy a copiarlo acá. El 27 sería, si f de x es igual a 4 por x elevado a -5 más 6 por x elevado a 3 medios más 3x elevado a -5 medios y finalmente más 3. ¿Ok? Esa es la derivada que aparece ahí. Ya, resolvámosla. Entonces esta derivada sería, eh, eh, voy a hacerla, cualquier duda me interrumpen, ¿ya? Entonces en este caso, lo que vamos a hacer Profe, acá es ¿qué derivar. tipo Dime, de derivada es esa? mira, es que aquí no te compliques tanto, porque en este ejercicio, por ejemplo, están todas las derivadas menos la de la multiplicación y la de la división. Porque si tú te fijas, aquí tú tienes potencias. Siempre que tengáis un x elevado a algo es porque tenéis que aplicar la derivada de las potencias. Y en realidad aquí prácticamente, si tú te fijas, son solamente derivadas de potencia, po. ¿Ves? Porque acuérdate tú que tenemos, y aquí también, pues cuando está el 3 es una derivada de una constante, que siempre esto te va a dar cero. ¿Ya? Acuérdate que cuando veáis un numerito solo, la derivada de ese 3 va a ser cero. En cambio, cuando ya hay una x, ahí tú tienes que acordarte de alguna de las derivadas, que cuando es derivada de x te va a dar 1. Por ejemplo, si fuera derivada de 4x, es 4, po, ¿ya? Porque la derivada de x va a ser 1. Pero en este caso tenéis puras potencias.
potencia, 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 y la derivada una constante. Entonces, acá va a ser, por ejemplo, en este caso, como es una potencia, pasa el 5 para adelante, ¿ya? Entonces te va a quedar menos 5 por 4 por x elevado a menos 5 menos 1, ¿cierto? Menos 5 menos 1 aquí arribita. Siempre es menos 1. Entonces, menos 5 menos 1 elevado a menos 6. Después las vamos a trabajar lo que falta. Vamos simplemente a pasar la potencia para adelante primero. Más el 3 medio que el exponente pasa para adelante. Entonces te queda 3 medio multiplicado por 6 x elevado a 3 medio menos 1. Acuérdense siempre que le restamos un 1. Entonces vamos con nuestra calculadora. Entonces, acá usted con su calculadora científica dice, a ver si está funcionando las teclas. 3 teclas. No está funcionando con teclas. Entonces tengo que cambiar el modo. Shift, mode, creo que el 2. Ya, entonces sería 3 teclas y sí, 3 teclas 2. A eso le restamos 1 con la calculadora y nos va a quedar un medio. ¿Ve? 3 tecla 2 menos 1, nos queda 1 tecla 2, o sea, un medio. Entonces aquí arribita usted le coloca un medio. Y finalmente, más el menos 5 medio que está aquí, que es negativo, pasa para adelante. Menos 5 medios por 3 x elevado a menos 5 medio menos 1. Vamos a la calculadora de nuevo. Entonces nos va a quedar, acuérdese que para el negativo en la calculadora, como es menos 5 medios, uno ocupa el menos chiquitito que está aquí. No hay que ocupar este, no hay que colocar menos 5, ¿ya? Sino que, porque ahí estamos restando, uno ocupa el menos, el pequeñito de acá arriba. Menos 5 dividido en 2, ¿cierto? Porque dice menos 5 medios, y a eso le restamos 1. Como siempre, siempre se le resta 1. Y eso nos da menos 7 medios. ¿Ve? Menos 7 tecla 2. Menos 7 medios. Entonces aquí quedaría menos 5 medios, porque te pasa para adelante, por 3x elevado a menos 7 medios. Menos 7 medios. Ahí, menos. ¿Alguna duda hasta el momento? Tienes que aprovechar ahora a preguntar. Y este de aquí, si usted se fija, como es un número constante, derivada de 3 es 0, por eso que acá ya no lo coloco ya. Sigamos multiplicando acá entonces. Acá va a quedar 5 por 4, 20, entonces nos va a quedar menos 20 x elevado a menos 6. Más, que multiplicamos acá el 3 medio por 6, el 2 con... Usted lo puede hacer con la calculadora como quiera, pero aquí yo lo hago más rapidito, dice... Uno simplifica el 2 con el 3, me va a quedar 3 también. 3 por 3, 9, x elevado a un medio. Con la calculadora usted lo va a hacer seguramente. Va a colocar 3 tecla 2 multiplicado por 6, le da 9. ¿Ve? 9. Sigamos. Finalmente, acá como es más por menos, no es que este 5 medios es negativo, lo pasamos para adelante, ¿se acuerdan? Entonces, el más por menos me va a quedar aquí negativo. Ojo con esos detallitos. Entonces nos va a quedar aquí 5 medios por 3. Ahí nos queda 3 por 5, 15. 15 medios. Menos 15 medios de x elevado a menos 7
medio. Veamos si acá en el resultado ellos siguieron transformando en el resultado o lo dejan así nomás. Voy a revisar. El ejercicio 27. Espérate. 27. Ahora tengo el mouse acá. Ahí. Claro, entonces acá en el ejercicio 27, que yo indiqué con una flecha, claro, lo dejaron expresado de esa forma, igual como lo hicimos nosotros. ¿Ya? Se fija, el resultado también le dio menos 20x elevado a menos 6, más 9x elevado a un medio, menos 15 medio x elevado a menos 7 medio. Entonces eso de ahí está correcto. ¿Alguna duda de ese ejercicio? ¿Algo que no haya entendido? Yo tengo una duda. Por ejemplo, en ese ejercicio, si usted dice que se puede seguir desarrollando, ¿nosotros cómo nos damos cuenta que tenemos que llegar hasta ahí? Ya, como le expliqué una vez, en este caso no es necesario seguir desarrollándolo porque es que eso es re importante que tengamos más o menos. Yo, ¿por qué lo revisé? Porque acá quería comprobar yo si, porque estos ejercicios no los hice yo, digamos, son una guía que me robé por ahí. ¿Ah? Entonces, esta guía, la persona que resolvió esto también piensa, hizo el mismo sistema que yo, que a pesar de que quedó elevado a un medio, por ejemplo, aquí, el 9x elevado a un medio no lo transformó a raíz, porque como el ejercicio original no venía con raíces, bueno, lo dejó todo como potencia nomás, ¿ya? Por ejemplo, este x elevado a menos 6, perfectamente lo podría bajar, po. Podría quedar como menos 20 partido por x elevado a 6 positivo. ¿M? Pero en este caso no, hasta ahí estaría bien el ejercicio. ¿M? Estaría bien la transformación. Normalmente a mí lo que me interesa es que ustedes en los ejercicios transformen las raíces cuando acá arriba la derivada, este f de x que está en azul, viniera expresado como raíz también. ¿Ya? O sea, si aquí arriba los x están como raíz, porque por ejemplo ese x elevado a 3 medios es lo mismo que raíz cuadrada de x cubo. Si viniera así, usted lo termina acá abajo también como 9 raíz de x sería en este caso, ¿ves? Porque el x elevado a un medio es raíz de x. Entonces, repito, si el ejercicio está en potencia, el ejercicio termina en potencia, ¿ya? En cambio, si el ejercicio parte en forma de raíz, lo terminamos también como raíces. Entonces, por ejemplo, otra forma importante es que de aquí aproveche su tiempo hoy día en la tarde y el domingo que va a tener un poco más de tiempo, o en las tardes de los próximos días. Y estos ejercicios que hemos hecho acá en clase, usted hágalo varias veces, y esa es la clave del asunto. ¿M? Porque si ya entendió cómo se hizo la derivada de este que está aquí, bueno, no lo diga así, entendí, sino que cópielo en su cuadernito, el mismo ejercicio, y lo deriva solo o sola. ¿Ah? Derívelo, derívelo, deriva, y que le dé lo mismo otra vez. Cosa que usted se acostumbre a resolverlo. Cosa que cuando aparezca un ejercicio parecido, diga, ah, no, sí, yo entiendo cómo hacerlo. Porque ya he hecho varios de los mismos. ¿Ya? Esa es la única forma, a todos les pasó lo mismo. A menos que sea un usuario avanzado que entendió la primera y no necesita hacer más que eso, felicito, pero en general la única forma de entender esta cuestión, vuelvo a repetir, es que este ejercicio que está en azul, usted lo repita unas 2 o 3 veces más para que se acostumbre a entender los pasos que hizo para poder llegar hasta el resultado. Que aquí tenía que pasar el menos 5 para adelante, que al menos 5 había que restarle 1, que después tenía que multiplicar el 5 por el 4. ¿Se fija?
que este 3 medio tenía que restarle 1, que el 3 medio pasa para adelante primero, y después al 3 medio le tiene que restar el 1 y le da 1 medio, ¿ya? Se tiene que acostumbrar en ese tipo de ejercicio. Profe, tengo una duda. ¿Ese ejercicio Bueno, se puede resolver con la de definición? sí, pero solamente cuando yo se las pida. En este caso, no se podría. No se podría porque tú tienes un x elevado a menos 5, ¿ya? A nosotros yo no lo puedo ver tanto porque, acuérdate, mira, si solamente quisiéramos derivar el primero, mira lo que significaría. Voy a hacer para que se entienda que el de la definición ustedes háganlo solamente cuando yo se los pida. Que el ejercicio va a decir, dada la función tanto, calcule el límite del f de x más h menos f de x partido en h, ¿ya? Pero solamente ahí se los voy a pedir explícitamente. Si aquí, por ejemplo, yo quisiera derivar si fuera f de x igual a 4x a la menos 5, ¿ya? Solamente quiero derivar eso. Entonces, si yo hiciera esto, límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h, imagínense que yo quiero hacer ahora esto mismo, derivarlo con esta forma. Me tengo aquí. Me tengo en la mañana. Pueden estar durmiendo. Ya. Entonces, imagínate, tendría que tomar acuérdate que, por ejemplo, aquí el f de x más h significa que yo al x más h tengo que hacerle esto, 4 por x más h elevado a menos 5. ¿Te fijáis? Menos f de x, que sería 4x a la menos 5. Y todo eso partido en h. Entonces recuerden ustedes que el fundamento que yo les doy es que, claro, este límite, podríamos resolver este límite, pero nos vamos a demorar 1 kilo, porque si nosotros nos demoramos un poquitito en hacer este límite, que era x más h al cuadrado, ¿ya? Que es por la fórmula de cuadrado de binomio, dijimos que esto era un x cuadrado más 2xh más h cuadrado, porque eso ya lo sabemos de memoria de la primera clase, de la primera prueba, que eran cuadrados de binomio. Entonces imagínate cómo calculamos nosotros un x más h a la menos 5, ¿ya? Entonces hay un método para resolver esto, pero nos vamos a demorar demasiado. El ejercicio sale muy grande. Entonces, por eso a alguien mucho más pillo que todos nosotros, se le ocurrió trabajar esto con fórmulas y que bastaba con decir menos 5 por 4 menos 20, x elevado a menos 5 menos 1 menos 6. Y ahí está listo, sin tener que desarrollarlo mediante esa forma. Entonces yo en la prueba, ustedes hagámonos al tiro ya que salió la inquietud. ¿Me entendiste, sí, el tema del límite por la definición? Que yo lo voy a preguntar explícitamente en la prueba. Profe, pero lo que me cuesta, por ejemplo, los ejercicios que he hecho de esa fórmula, ¿Ya? me cuesta cuando, por ejemplo, hay que desarrollar el paréntesis del h más o sea, del x más el h. Ya, pues ahora lo vamos a repasar para que les quede súper claro. Ya, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a uno sencillito. Uno que sea 5x cuadrado menos 3x más 8. Por ejemplo, si me piden derivar eso con el límite, mediante la definición, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h,
Esa es la definición de derivada. Entonces, fíjense ustedes que yo solamente en la prueba les voy a preguntar hasta este nivel de exponente, solamente hasta un x cuadrado, ¿ya? No va a ser más grande que eso. Entonces, este tipo de límite usted ensáyelo hartas veces nomás, ¿ya? Porque la prueba le va a preguntar uno muy parecido, donde el exponente más alto va a ser un x cuadrado nomás, ¿ya? Porque es el que nosotros podemos hacer un poquito, desarrollarlo bien y no demorarnos tanto tiempo. Vuelvo a repetir, porque si el ejercicio dijera 5x al cubo, también se puede hacer, pero es como un ejercicio para taller, ¿ya? Porque nos vamos a demorar un poco más. Ni hablar si dijera 5x elevado a la cuarta, ¿ya? Porque ahora tendríamos que calcular el f de x más h a la cuarta, y ahí nos vamos a demorar mucho más. Entonces yo, en la prueba y en estos ejercicios que vamos a hacer acá ahora, el exponente va a llegar solamente al cuadrado, ¿no? Porque ahí hay que desarrollar un cuadrado de binomio. Calculemos entonces este límite ahora. Va a quedar, la función, si usted se fija, es todo esto, ¿ya? Todo esto que está aquí, donde me dan instrucciones, me dicen, ¿sabe qué? Lo que esté aquí dentro del paréntesis, que puede ser una X, un X más H, un gato, un perro, un camión, lo que sea, dice usted, por ejemplo, si fuera aquí vuelvo a repetir, si fuera aquí un oso peludo. Entonces, si fuera un oso, diría 5 por el oso al cuadrado menos 3 veces por el oso, ¿ya? Más 8. Eso es lo que significa que algo esté aquí en el paréntesis. ¿Se fijan? Entonces aquí me dicen, calcule f de oso. ¿Me cachan? Es una fórmula, es aplicar una fórmula. La fórmula que está en verde acá arriba dice todo lo que esté aquí dentro de este paréntesis, ¿ya? F de oso, usted lo tiene que multiplicar por 5 y primero tiene que elevarlo al cuadrado, porque aquí dice que x elevado al cuadrado, menos 3 veces por la x, más 8. Entonces acá la única diferencia es que ahora partimos por este. Se llama f de x más h. Entonces ahora en el paréntesis no tenemos ni una x, ni un perrito, ni un gato, ni un oso, sino que tenemos un x más h. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese x más h que está dentro del paréntesis? Me están pidiendo, calcule la función de x más h. Ah, entonces sigo las instrucciones que me dan acá arriba, en verde. Sería 5 veces multiplicado por x más h al cuadrado, porque así me lo piden, me lo dice acá la instrucción, que lo que esté dentro del paréntesis lo eleva al cuadrado y lo multiplique por 5. ¿Qué está dentro del paréntesis ahora? X más h. Bueno, entonces queda x más h al cuadrado por 5. Menos 3 veces por lo que está en el paréntesis. O sea, 3 veces por x más h. Finalmente, súmele 8. Más 8. ¿Entendiste ahora esa primera parte? ¿Entendieron los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahí. Ahí llegamos solamente el x más h, o sea, este primer paso de aquí. Pero ahora dice que usted le tiene que restar f de x. Entonces ahí es un copy-paste, llegar, copiar y pegar. Tiene que agarrar la función, el 5x cuadrado menos 3x más 8, y restarla aquí. Porque dice que la reste, po. Entonces le restamos menos, y yo les dije con el menos, nunca olvidar que ese menos que está aquí, este, me provoca un cambio de signo, especialmente en estas derivadas que son, que tienen suma y resta entre medio, po. Entonces uno le coloca aquí un paréntesis más grandecito por cualquier cosa. Entonces, menos f de x, copiamos la f de x. Menos 5x cuadrado menos 3x más 8. Cerramos el corchete. Y todo eso dividido en h, porque me lo pide aquí el límite. ¿Ve? Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien, Cualquier profe. duda me interrumpe. Ya. Entonces ahora, el segundo paso que hay que hacer siempre, bueno, desarrolle el cuadrado de binomio que está aquí, ¿ya? Que siempre va a ser igual, así que apréndaselo de memoria, porque este cuadrado de binomio no va a cambiar nunca, ¿ya? Porque siempre voy a preguntar lo mismo, con un cuadrado de binomio. Entonces va a quedar 5 veces, y el cuadrado de binomio de x más h es porque está al cuadrado, ojo por eso. Entonces va a quedar x cuadrado más 2x por h más h al cuadrado, y ahí está desarrollado, ahí está listo el cuadrado de binomio. Y aquí dice menos 3 por x más h, entonces al tiro aprovechamos de multiplicar para adentro. 3 por x, 3x. Menos por más da menos, entonces me queda menos 3 por h, 3h. Más 8, más 8. Y aquí, el otro paso que hay que hacer aquí, solamente cambiar los signos. Hago desaparecer los paréntesis y me va a quedar menos 5x cuadrado más, ahí me cambió ese signo, más 3x. Ahí como dice más, le pongo menos ahora. Menos 8. Todo partido en h. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? Mírelo bien. Sí, profe, hasta ahí lo entiendo, pero me pasa que, por ejemplo, cuando tengo que desarrollar ese cuadrado binomio abajo, ahí me ¿Ya? cuesta, me confundo. Apréndetelo de memoria porque siempre es el mismo. ¿Ya? Acuérdate tú, Sí, pero acuérdate que sería a más b al cuadrado. Bien simple. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Si es el cuadrado binomio de siempre. ¿Ya? Entonces acá en vez de decir a más b, lo único que dice es x más h al cuadrado. Si os fijáis es lo mismo. Entonces no me equivoco. X, sí está bien. X más 2xh más h cuadrado. ¿Te fijáis que es igualito? Entonces no hay, no hay que ni pensarlo, o sea, siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Y en la prueba yo te voy a preguntar exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar van a ser estos numeritos de aquí, seguramente los que están acá adelante. En vez de un 5 puede que haya un 3 medio, en vez de acá un 3x puede haber otro 3x cuadrado, o un medio de x, no sé, una cosa así. ¿Me cachan? Pero esto es igual. El x más h no hay ni que pensarlo, porque siempre es el mismo para este tipo de ejercicio. Pero hasta ahí voy a preguntar yo, pues, o sea, no voy a preguntarle un límite más grande. ¿Viste? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Finalmente, multiplicamos y vamos a ir terminando el ejercicio. 5 por, como esto está multiplicado todo por 5, multiplicamos por 5. Va a quedar 5x cuadrado. 5 por 2 son 10, más 10xh. Más 5 por h cuadrado, 5h cuadrado. El resto ya está listo. No hay que ni multiplicar ni nada porque ya lo hicimos antes. Entonces me queda menos 3x menos 3h más 8 menos 5x cuadrado más 3x menos 8 y todo partido en h. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora finalmente? Empezamos a atajar todos los que son más con menos. Y que el ejercicio, al final de cuentas, si se fijan, siempre es como igual. Tiene la misma forma, la misma temática. Entonces, lo trabajan un par de veces y se van a acostumbrar que siempre va a ocurrir como lo mismo. Ese 5x cuadrado se elimina con ese menos 5x cuadrado. Menos 3x se va con ese 3x positivo. Y el 8 positivo de aquí se va con el 8 negativo de allá. Ve que eso es lo que tiene que ir dándole. Si no da esto parecido es porque él se equivocó por acá en algún signo, en alguna multiplicación, ¿ya? Por falta de práctica, ¿no? ¿Qué nos va quedando finalmente? Solamente nos queda este, ese y ese, no nos queda nada más. Entonces queda 10xh más 5h cuadrado menos 3h. Todo eso partido en
h, ¿se fija? ¿Qué nos queda entonces? Factorizar por h, po, que te tiene h, h, h. Entonces, quedaría. El h sale. Aquí me queda h por 10x más 5h, ¿cierto? Menos 3. Todo eso finalmente me queda dividido en h. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ya. Entonces ahora se simplifica la h. H con h se va y nos queda finalmente límite de x tiende a... No, me equivoqué. De h tiende a 0. Límite de h tiende a 0. ¿De quién? De 10x más 5h menos 3. ¿Qué es lo que nos da? El único que hay que reemplazar, h tiende a 0, es ese que está ahí nomás. Los otros no tienen h, así que no se hace nada. Entonces va a quedar 5 por 0, 0. Finalmente me queda 10x menos 3. De ahí está terminado. Y está correcto porque si usted deriva esto con el método rápido, con la fórmula, el 2 pasa para adelante, ¿cierto? Entonces va a quedar 2 por 5, 10. Y 2 menos 1, 1. Entonces queda 10x menos derivada de 3x. Derivada de x es 1, entonces queda 3 por 1, 3. Y derivada de 8 es 0. Entonces queda harto más rápido hacerlo con las formulitas. Pero así este es el método más carretero, el más largo. Pero también se puede resolver. ¿Dudas de este? Para que un poquito más claro. Ya. Un poquito, ¿eh? Ya. Pocos, pero bueno. Ya. Entonces, hagamos otro, po. Voy a hacer uno o a ver algún tipo de prueba. Veamos, que sería como, creo que la guía 2. ¿Podría Ya. ser uno de raíces? Esos que llevan como raíces Sí, bien, ¿no? Por sí, favor. ya. Entonces yo les dije que estas son las guías que están acá en la intranet. No son tantas tampoco. Haga lo que alcance a hacer nomás, pero como que elija los ejercicios. ¿M? En este que se llama guía de derivadas, son derivadas que yo he preguntado en las pruebas los años anteriores. ¿M? Guía de derivadas. Ahí están. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted anote por ahí si es que puede, cuál es el que no tiene que hacer. El uno no lo haga, porque el uno, yo lamentablemente ya no alcancé a explicarle cómo se hace el número 1, que esto se hace con la regla de la cadena, ¿ya? Porque aquí tenemos doble función. Aquí tenemos, fíjense ustedes que está la raíz cuarta de toda esta función que está acá adentro. Entonces, para derivar eso se hace con otra técnica que no tiene nada difícil, pero ya no quiero honrarlo más porque no me alcanzará yo por terminar la materia de derivada hasta la semana pasada, ¿no? Entonces, esta derivada, usted en esa guía la elimina, ¿ya? Pero la 1, este sí tiene que hacerlo, porque este sería la derivada de una división. El 2 es una derivada como la que acabamos de hacer hace un rato atrás, donde uno va derivando cada uno de estos por separado. S, después S, después S, después S. El 3 es la derivada de una multiplicación, ¿ya? El 4 es la derivada de una división. El 5 tampoco lo tienen que hacer. Ni el 5 ni el 6 tampoco, porque esas son derivadas que no hemos visto. Ya no las alcanzamos a ver. Por suerte de ustedes. El 5 es la derivada de una división, de ahí los vamos a resolver. El 6
el 6 lo vamos a resolver ahora, ¿ya? El 7 también es una multiplicación y el último división. Ya, vamos a resolver todo esto ahora del 1 al 8, ¿ok? Entonces usted vaya ahí poniendo atención. Voy a partir desarrollando primero el 6. ¿Listo? A ver, lo voy a copiar acá. Copiar. Y lo voy a copiar acá acá. Qué feo que... Me conviene copiarlo. Ahí, ahí y ahí. Ya, entonces lo vamos a copiar. Entonces, ese ejercicio va a ser el siguiente. Se llama, dice que f de x es igual a raíz cuarta de x más raíz cúbica de x más 3x cuadrado más 5 raíz de 3. Ya, ese es un ejercicio tipo prueba. De hecho, fue de las pruebas anteriores. ¿Cómo derivamos esto entonces? Ahora nos piden calcular f' de x. ¿Cuánto es? ¿Ya? Derivémosla entonces. Acá es donde tenemos que comenzar a hacer las transformaciones de raíces, ¿cierto? Porque derivar raíz cuarta de x me es más fácil derivarla si la transformo en una potencia, ¿cierto? Entonces me va a quedar como x elevado a... ¿A qué cosa? Díganme ustedes. ¿A cuánto? ¿A un cuarto sería? Un cuarto, ¿viste? No hay ni que pensarla mucho porque no es elevado a 4, sino que como es raíz cuarta, el índice de la raíz es 4, no es raíz cúbica, tampoco es raíz cuadrada, sino que es raíz cuarta de x. Entonces sería elevado a un cuarto. Estamos transformándola solamente, ¿eh? Aún no se ha derivado. Transformemos la del lado. La del lado sería x elevado a... Está clarito. ¿A Un cuánto? tercio. A un Un tercio. tercio. ¿Ve que no tiene ni un brillo la cuestión? Más, derivemos el tiro este, po. La derivada de 3x Sería cuadrado, 6x. 6x, y nada más. Y la derivada de 5 raíz de 3, ¿cuánto es? Ya la habían tener lista. Profe, ¿se ¿Cuánto, saca? cuánto es la derivada de 5 raíz de 3? Es una sola e instantánea. ¿Cuánto da? No tienen que transformar nada, ¿no? Tienen que mirarla nomás. Ah, esto es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Profe, ¿nada que ver eso tendría a 0? Es 0, po. Pero ¿por qué la derivada de 5 raíz de x es 0? Esa es la pregunta, porque parece que todavía no se dan cuenta cuando nos da una derivada, nos da 0 y que nos Porque ayuda no harto están, porque no ¿Mm? están con, o sea, no están con X, son No tiene números. x, po. Claro, es un número nomás, ¿ya? Es un número que yo lo puedo colocar acá, ¿eh? En la calculadora usted coloca aquí 5 raíz de 3, no me pesca la raíz, ahí sí, 5 raíz de 3 y me da esto. 8,660 es un número, ¿ves? Entonces la derivada de 5 raíz de 3 es 0, que es un número como cualquiera, ¿no? Profe, ¿Ya? entonces cuando la raíz no tiene x, siempre va a tender a 0. No es que tienda a 0, sino que es un número. No te preocupes tú de la raíz, ¿ya? No te preocupes de la raíz. Lo que tú tienes que preocuparte es que no diga esto.
5 raíz de 3, x a la quinta, por ejemplo. Si dice eso, ya tenemos que derivarla, ¿ya? La derivada ya no te va a dar 0, porque te daría el 5 pasa para adelante, te daría el 5 por 5 raíz de 3 por x elevado a 5 menos 1, 4. 5 por 5, 25 raíz de 3, x a la cuarta. ¿Ve que ya cambió la cosa? Cuando hay una x entre medio. Sí, esa es la única diferencia, ¿ya? Y el raíz de x siempre queda cuando, en este caso, cuando no nos da 0, porque tiene una x entre medio, sigue como expresándolo usted como raíz de x, raíz de x, raíz, o sea, raíz de 3. ¿Por qué raíz de 3? Porque raíz de 3 es un número infinito que está aquí, ¿ve? Es 1, 7, 3, 2, 0, y acá sigue, un número que no termina jamás, ¿ya? Un número, ¿cómo le llaman? Irracional. Por lo tanto, no. Por eso es que sale más fácil colocarle ese símbolo, raíz de 3, para no tener que anotar todos los decimales de lo que es el número que al cuadrado te dé 3, ¿ya? En cambio, si borramos esto entonces, usted después lo analizan. Ya. En cambio, aquí dice 5 raíz de 3, entonces 5 raíz de 3, yo no le veo la x por ninguna parte. ¿Ves? Eso es lo único que se tiene que fijar. No se fijen de que diga, si dice 5 por pi, o 5 raíz de 8, o no sé, un quinto, no sé, raíz de 7 elevado a 25, ni lo mira, o sea, ¿tiene x por alguna parte? ¿El un quinto raíz de 7 elevado a 25? No tiene, pum, 0, al tiro, desapareció. Porque si usted mete esto que está aquí, un número nomás, que está ahí revuelto. La quinta parte de raíz de 7 elevado a 25, eso yo lo meto en la calculadora, po, y me va a dar un número otra vez. La derivada de un número es 0. Siempre va a desaparecer. ¿Ya? Listo. Entonces, por eso es que la derivada de 5 raíz de 3 es 0. Es una constante nomás. Sigamos acá. Recuerden entonces que esto ya está transformado en potencia. Entonces ahora recién la vamos a derivar. Recién. Entonces me va a quedar el 1/4, ustedes ya saben, pasa para adelante. 1/4 de x elevado a 1/4 menos 1. Calculadora otra vez. 1, tecla 4, le restamos 1. Me queda menos 3/4. Entonces aquí usted le coloca menos 3/4. ¿Ya? Hasta ahí está listo. Eso después vienen las transformaciones, ¿no? Más x elevado a 1/3. 1/3 de x elevado a, calculadora otra vez, 1/3, le restamos 1, me va a quedar menos 2/3. Entonces queda menos 2/3. Y la derivada, esa ya está listo, ya está derivado, así que no, se le coloca al ladito más 6x, que es la derivada de ese de arriba, ¿cierto? No lo vayan a seguir derivando, porque eso también va a pasar otras veces. ¿Ah? Que el alumno cree que, entonces eso es 6. No, pues si ya ese ya está listo. Lo derivamos rapidito aquí, cuando multiplicamos acá, ¿cierto? Ahora, el último paso que nos queda acá es 1/4. Recuerden que ese que está como x elevado a 3/4 negativo, lo paso para abajo. Como x elevado a 3/4 positivo. Ese más ese que está elevado a menos 2/3, pasa para abajo también. 1 partido en 3 por x elevado a 2/3 positivo, más 6x. ¿Duda hasta ahí?
Y al final, y con eso ya se termina, este 3/4, x elevado a 3/4, lo transformamos a la forma original que estaba en raíz, ¿se acuerdan? Entonces va a quedar 1 partido en 4 por raíz cuarta de x cubo. Siempre el denominador nos indica el índice. Y que normalmente el mismo índice del principio, ¿ve? Que es raíz cuarta también. Entonces nos queda raíz cuarta de x al cubo. Y ahí estaría lista. Más 1 partido por 3, que es raíz cúbica, ¿ve? De 2/3. Entonces sería raíz cúbica de x cuadrado. Más 6x. Ahí está terminado. ¿Preguntas de ese ejercicio? No, profe. Ya. Entonces, ¿cuál fue el que hicimos? El de la guía hicimos el número 6. Vamos del principio ahora. Vamos viendo el número 1. El número 1 es la derivada de una división. ¿Qué es esto? Sí. Ahí. Entonces, sigamos anotando. Ejercicio número 1 de la guía, tipo prueba, porque estos son ejercicios de años anteriores. Entonces, va a quedar el ejercicio número 1. Es f de x es igual a 3x cubo menos 3x más 2 dividido por 4x cuadrado más 5. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 1. Derivémoslo ahora. ¿Cómo se hace? Dijimos que para esta es la derivada de una división, que fue la última fórmula que vimos. Que dijimos que la formulita de esa es si f de x es igual a un x partido en y, ahí está mi división. Bueno, la f' de x o la derivada va a ser la derivada de x, pip, con una comita ahí, o x', que es la derivada del de arriba, multiplicado por el de abajo, por el y, menos x, ahora ya no estoy derivando x, sino que multiplicado por la derivada del de abajo. ¿Ve? Primero parto con el de arriba por el de abajo, después menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y lo dividimos por el de abajo al cuadrado. Esa es la formulita. Esa. Ahí está. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Dice aquí entonces x' por y. Va a quedar ya, x' por y. Sería estoy derivando el de arriba primero. 3 por 3 son 9. X cuadrado menos 3. Sí, porque yo uso la toalla más grande. Ya. Ya, ahí está derivada, ¿saben? ¿Se fijaron que está listo? Derivada de 3x cubo menos 3x más 2 es 9x cuadrado menos 3. ¿Qué hacemos ahora? Lo multiplicamos por el de abajo. ¿Ah? Aquí lo dice, ¿eh? Multiplicado por el de abajo. 4x cuadrado más 5. ¿Hasta ahí se entendió ese primer paso? Profe, pero el de abajo no lo deriva al tiro. No, pues si tenéis que seguir las instrucciones de acá, pues mira. Primero la fórmula dice que tienes que derivar el de arriba primero y multiplicarlo por el de abajo. Eso es lo que acabamos de hacer aquí. Primer paso. ¿Ve? Primer paso, eso.
derivada del de arriba, o sea, está listo, ¿ve? Por el de abajo sin derivar. El de abajo se copia, ¿no? ¿Ya? Y las instrucciones de la fórmula me dicen que ahora sí le resto el de arriba completo. ¿Ve? El de arriba va a quedar 3x cubo menos 3x más 2. Y lo multiplico ahora sí por la derivada del de abajo, porque dice que la fórmula lo pide por y', o sea, la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es simple, ¿cierto? 2 por 4, 8, x. Y derivada de 5 es 0. Entonces va a quedar eso. ¿Ve? Hasta ahí. Ya tenemos lista la parte de arriba. ¿Ya? Eso está listo. Faltaría después multiplicar, ¿no? Y eso ya es álgebra de la primera prueba. Pero hasta ahí ya estaría como, estamos aplicando la fórmula hasta el momento, hasta ahí. Y finalmente queda todo esto dividido por el de abajo al cuadrado, ¿ve? Ahí me pide el i al cuadrado. Y este quedaría 4x cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Qué dije yo que pasaba en ese caso ahora con esto de aquí, con el denominador, con el que está aquí? ¿Te acuerdan? ¿Es un binomio al cuadrado, profe? Si hay que hacerlo el primero al cuadrado, por el segundo, ¿ese o no? No, no, que No, tú no es que... faltaste esa clase con ese. ¿Ah? Se deja así tal cual. Se deja así nomás, ¿ya? Entonces, Ah, tocayo, usted tiene que dejar esto igual, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? La razón es bien simple. Como ahí te dice que el i se eleva al cuadrado, entonces agarramos el i, que es 4x cuadrado más 5, lo eleva al cuadrado y hasta ahí nomás lo dejó. ¿Ya? No tiene que desarrollar el cuadrado de binomio ahí, no lo tiene que hacer, porque no ganamos nada. ¿Ya? No, esto de acá ya, profe. abajo nunca se va a simplificar con nada de arriba, entonces usted lo deja hasta ahí nomás. Lo que sí hay que desarrollar entonces es la parte de arriba. Y esa parte de arriba es sencilla porque son puras multiplicaciones. Entonces vamos a desarrollar la parte de arriba ahora. Yo voy a colocar la flechita aquí para que se acuerden por si a alguien se le olvidó. Entonces se multiplica S por este, después este por este, después el 3 por el 4 y el 3 por el 5, ¿ya? Después, usted multiplica acá primero bien tranquilito, tranquilita, porque hay un signo negativo aquí. Entonces se me va a causar los cambios después. Entonces sería 8 por 2, 8 por 3 y 8 por el de acá. ¿Ya? Empecemos entonces. Con rojito. Primero, 9 por 4, 36, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. ¿Cierto? Después, 9 por 5, 45, x cuadrado por 5, queda x cuadrado. ¿Ya? Ahí está listo el primer paso. Después, el 3. 3 por 4, menos 12x cuadrado. Menos 3 por 5, menos 15. Puro multiplicar nomás. Entonces eso tienen que hacerlo siempre con harto cuidado por los signos, ¿ya? Que el x cuadrado por x cuadrado te da aquí a la cuarta, ¿ya? Hacerlo con calma esa parte. Menos, desarrollamos la multiplicación de acá adentro. 3 por 8, 24, x cubo por x a la cuarta. Después, menos, nuevamente 3 por 8, 24. Pero ahora sería x por x. Nuevamente x cuadrado. Y finalmente, 2 por 8, 16. Y todo eso va a ir dividido por el de abajo al cuadrado, que dijimos ya que no se resuelve, queda ahí nomás. Más 5 al cuadrado. ¿Ve? Ya están listas las multiplicaciones. ¿Ve? Que ya está listo. ¿Qué viene ahora? Cambiar signos. Es el otro paso que nos faltaría. Y finalmente,
suma y resta de términos semejantes. La derivada de una división junto con son como de las derivadas más largas, pero no tienen mucho de complicado porque aplicamos la fórmula y el resto son multiplicaciones, ¿no? Entonces nos va a quedar 36 x a la cuarta más 45 x cuadrado menos 12 x cuadrado menos 15. Y aquí cambio signo. Menos 24 x a la cuarta más, cambiamos signo, 24x cuadrado menos 16x, partido por eso mismo. Y ahora solamente suma y resta términos semejantes, ¿cierto? Sx a la cuarta lo tengo que trabajar con Sx a la cuarta. X cuadrado con X cuadrado y con Sx cuadrado de aquí. El 15 queda solito. Si usted se fija, no hay más número. Y el 16x también queda solito. El menos 16x. ¿Ve que no tiene quien lo acompañe? Entonces solamente trabajamos el x a la cuarta y el x cuadrado. Entonces serían 36 menos 24. Me quedarían, ¿cuánto? 12, ¿cierto? Entonces me va a quedar 36 menos 24, me quedan 12, x a la cuarta. ¿Ya? Porque 36 menos 24. Después, ¿qué pasa con los x cuadrados? Ahí tengo más. Ahí serían 45 menos 12 y finalmente más 24. Más 24. ¿Qué me quedó? 57. Me queda más 57x cuadrado. Estos que están en círculo no tienen con quién, tan triste y abandonado. Entonces nos queda menos 16x menos 15. Y ahí sí que se terminó el ejercicio. Finalmente lo hemos terminado. 4x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Ahí está. Y ahí está terminado. Profe, ¿y el 15 no se podría borrar? No, porque no tiene ningún número con cual eliminarlo. Si tú miras toda esta parte de acá arriba, no tienes con quién, po. El 15 es el único número que está sin X. Si hubiera por aquí un menos 20, bueno, se lo sumáis. Si hubiera aquí un 10, te quedaría menos 15 más 10, te queda 5, menos 5. ¿Ya? Pero no, pues no hay, pues. Entonces se mantiene, pues. Lo mismo que con la X, ¿te fijáis? Aquí dice menos 16X y nosotros aprendimos la primera clase, suma, resta, términos semejantes, y te das cuenta que no hay más X, pues. Entonces no, se mantiene. Si lo único que pudimos sumar y restar son los X a la cuarta, porque ahí tengo dos, pues. 36x a la cuarta menos 24x a la cuarta. Los puedo restar. Y los X cuadrados también, pues tengo 1, 2, 3. Se pueden sumar o restar. En cambio, el menos 15 está solo, se mantiene. No se puede eliminar con nadie. Y el menos 16x tampoco se elimina con nadie, pues. Quedó solo. ¿Más dudas de ese ejercicio? ¿Mm? Bueno, recuerde que esta hojita yo después la grabo y se la pego ahí al ambiente de aprendizaje para que la imprima o la vaya trabajando nuevamente, porque esta guía que está aquí, esta es la que usted tiene que hacer del ejercicio 1 al ejercicio 8. Cada uno tiene que hacerlo al menos 3 veces, ¿ya? O sea, tiene que hacer 24 ejercicios, cosa que se acostumbre. Ya el primero, ya si entendió más o menos cómo se hace el primero, ¿ya? Y si no lo entendió, tiene que ver esta hojita. ¿Cómo? El profe lo que hizo fue aquí
aplicar la fórmula que está acá al lado, empezó a multiplicar para allá, para acá, derivó esto, lo otro, aquella, y llegó a esto. Entonces usted hágalo de nuevo y tiene que dar lo mismo que está acá abajo. De ahí va a quedar más tranquila, o más tranquilo. Hagamos el segundo. El segundo dice que ¿ya? Este es el segundo. Tac. El segundo. Lo vamos a copiar. El número 2. El número 2 es 1/2 de x a la cuarta menos 3 veces x a la quinta más 2 raíz de x. Ese sí hay que derivarlo porque es raíz de x. No es raíz de 4 o raíz de 3. Entonces, como es raíz de x, hay que derivarlo igual. Menos x elevado a menos 1. Ya, ahí lo copié. Derivémoslo ahora. Entonces hay que derivar uno por uno nomás. Empezar de ahí para abajo. Este está llegar y derivar, porque esta es una potencia. El 4 pasa para adelante, ¿cierto? Me va a quedar 4 por 1/2 x elevado a 4 menos 1, 3. Menos. Lo mismo acá. Este está llegar y derivar. 5 por 3, 15. Me queda menos 15. X elevado a 5 menos 1, 4. Más. Este lo transformamos primero, ¿cierto? El 2 sigue ahí, pero raíz de x es, ¿qué cosa? ¿El raíz de x se transforma en quién? En una potencia, x elevado a 1/2. 1/2. 1/2. Con seguridad. Raíz de x es x elevado a 1/2. Y este menos 1 pasa para adelante, entonces me lo voy a anotar igual para que quede clarito y que queda. Se me está acabando la batería. Esperen un poquitito. Esta cuestión. ¿Dónde le enchufo? Me cambié de escritorio, entonces no sé dónde están los enchufes aquí. Ya, está enchufado. Ya, ahora sí, no hay problema. Entonces, ¿qué estamos? Ya. Entonces, esto también, el x elevado a menos 1, también es una potencia. Entonces pasa, pero adelante tengo un menos aquí, entonces uno quedaría aquí como, lo voy a hacer como en paréntesis para que quede clara la diferencia. Entonces, ese menos 1 queda menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1 menos 2. ¿Ve? Esto es como una derivada media enredada, así que aquí tienen que tener alto cuidado. No tiene nada de complicado porque el menos 1 pasa para adelante, ¿cierto? Como menos 1. Y al menos 1 le quitáis 1, te queda menos 2. Pero adelante hay un menos. Ese menos que está ahí. Entonces ese hay que tener como cuidadito ahí. Sigamos acá. Sería la mitad de 4 es 2, ¿cierto? 4 por 1/2 es 2. Entonces me queda simplemente 2x cubo. Hasta ahí está listo ese, ya está derivado. Menos 15x a la cuarta también está listo. Más, no, este hay que derivarlo, porque lo quiero transformar uno. Más, el 1/2 pasa para adelante, me queda 1/2 por
parámetros, x elevado a 1/2 menos 1 menos 1/2. Y aquí lo único que hay que hacer es cambiar los signos, ¿ya? Porque menos por menos me queda finalmente más. El 1 ya no lo coloco. X elevado a menos 2. Digamos entonces. Ese está listo. 2x cubo se copia menos 15x4. El 2 con el 2 se va, ¿cierto? Entonces me queda más x elevado a menos 1/2. Y este de aquí lo transformamos al tiro. Más el x elevado a menos 2 puede quedar así, pero a mí me gusta más que dejemos el menos 2 positivo, ¿cierto? Entonces va a quedar 1 partido por x cuadrado. Ahí estaría listo. Ese. ¿Ve? Porque el x elevado a menos 2 lo dejamos como x cuadrado positivo. Lo invertimos nomás y quedó x cuadrado con el 2 positivo. Lo último que me va quedando es transformar este. Ese ya está derivado ya. 2x cubo menos 15x a la cuarta más ese que está negativo, dijimos, pasa para abajo como x elevado a 1/2 positivo. Más, ese ya está listo, 1 partido en x cuadrado. Puede seguir acá al ladito para no ocupar más espacio. Nos va a quedar 2x cubo, hay que ir mirándolo ahí, más o menos si ya está terminado o no. Pues. X a la cuarta, más 1 partido por x elevado. Pero el x elevado a 1/2 sabemos lo que es. Entonces ahí se transforma a raíz de x. Más 1 partido en x cuadrado. Ahí está listo. Ahí está terminado. ¿Alguien escribió algo acá abajo, parece? Chat. Profe, me tengo que ir. Gracias por su tiempo. Ya, pero va a quedar la grabación por ahí. ¿Mm? Hoy llevamos más de 1 hora. Ya. ¿Se entendió ese ejercicio? Ese también. Hágalo varias veces, hágalo. Ya, porque la prueba va a entrar uno muy parecido a ese. Tiene varias transformaciones algebraicas. La derivada no es tan complicada porque son puras potencias nomás. ¿Hay alguna parte de ese ejercicio que no se haya entendido para explicarlo de nuevo? Ya, hagamos el 3 entonces. Ya. El 3 es la derivada de una multiplicación. La vamos a copiar ahí. Pip, pip. Veamos cómo se deriva esa multiplicación que está ahí en el formato. Número 3 de la guía. 2x al cubo más raíz de 3 multiplicado por 1/2 x cuadrado más 8x. ¿Ya? Entonces esa es la derivada de una multiplicación, cuya fórmula es muy sencilla. Y f de x es igual a un x multiplicado por y. ¿Ya? Entonces la f' de x es igual a derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo.
Y ahí está lista. ¿Ya? No es más larga la formulita que eso. Entonces partamos. Derivada del primero. La derivada del primero es 3 por 2 son 6. 3 menos 1, 2. Entonces quería 6x cuadrado. Derivada de raíz de 3, 0, ¿cierto? Entonces queda solamente 6x cuadrado multiplicado por el del lado, por y. 1 medio x cuadrado más 8x. Más, dice después, más. El primero, o sea, 2x cubo más raíz de 3 multiplicado por la derivada del segundo ahora, por la derivada de y. Entonces tengo que derivar este otro. ¿Mm? Entonces derivada de esto, el 2 pasa para adelante, entonces me va a quedar 2 partido en 2, me queda 1. Entonces solamente aquí me queda x más derivada de 8x es 8. ¿Ya? Que derivada de x es 1. Y ahí está listo. ¿Ve? Recuerda, el 2 pasa para adelante. Profe. Dime. Ah, no, justo le iba a pedir eso, que si acaso podía repetir porque quedaba solo la X. Claro, porque fíjate que si lo notamos por acá en un rincón, 1 medio x cuadrado, la derivada de eso va a ser 2 para adelante, por 1 medio, y 2 menos 1, 1. Entonces quedaría, y el 2 con el 2 se va y te queda x nomás. ¿Ya? Por eso te queda x. Y ahora está listo, pues. Ahora falta multiplicar nomás. ¿Ya? No hay, ya la fórmula ya la aplicamos. ¿Se fijan? Ya está lista la formulita. Ahora falta solamente las multiplicaciones de rigor. 6 por 1 medio, 3. La mitad de 6 es 3. X cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. 6 por 8, 24. X cuadrado por x, x al cubo. Está lista esa multiplicación. Faltaría más. Ahora la multiplicación de este por este sería 2x cubo por x, 2x a la cuarta. 2 por 8, 16, x cubo. 2 por 8. Más raíz de 3 por x, x raíz de 3. Raíz de 3 por 8, 8 raíz de 3. ¿Ya? No tiene nada de complicado. Términos semejantes ahora finalmente. Sumar y restar términos semejantes. Tenemos un x a la cuarta con otro x a la cuarta. Sx cubo con sx cubo. Y los demás, si usted se fija, quedan ahí tristes y abandonados porque no tienen con quién emparejar. Entonces sumamos 3 más 2, 5, x a la cuarta. 24 más 16 son 40, ¿cierto? 24, sí, sería más 40 Profe, x al... Ah, ese 24 que le dio ahí multiplicó 6 por 8 o no? sí, este, Es que da 48 o no. 6 por 8. Ah, tenéis razón, po, tenéis razón, es 3 por 8, 24, ando clarito. Muy bien, muy bien, muy bien, que ande atenta. Tienes razón. Aquí borramos este. 6 por 8, 48. Entonces, ¿dónde está el lápiz aquí? Aquí. Corrección. Entonces, aquí no me da 40. Po. No tengo mi plumón, ahí. 48 más 16 sería entonces, ¿cierto? 48 más 16, 64. Ahora sí, 64x cubo. Más x raíz de 3, solito porque no tiene con quién más sumarse. Y el 8 raíz de 3 también quedaría ahí solito. Y ahí está terminado. ¿Ya? Esa sería, mírenla bien, a ver si todos entendieron cómo se hizo esa derivada.
Aplicamos el formulario que está ahí. Derivada de una multiplicación. ¿Ya? Ya. Avanzamos entonces si no hay dudas de ese ejercicio. ¿Todo claro? Ya. Hagamos el 4. El 4. Cuatro es 1 dividido en 3x cuadrado menos 5x más 1. ¿Ya? Veamos qué nos da. Esa se hace con otro método, pero lamentablemente como no lo vimos, hay que hacerlo con la derivada de una división, ¿no? Hay gente que igual le gusta derivarlo así como una división. Entonces dijimos que la derivada de una división es la derivada del de arriba por el de abajo. Entonces se nos facilita bastante porque la derivada de 1 es 0. Entonces va a quedar, igual lo voy a anotar, 0 por 3x cuadrado menos 5x más 1. Eso es 0. ¿Ya? Eso se me hizo 0 al tiro porque es la derivada del de arriba por el de abajo. Y la derivada de 1 es 0. Si fuera un 5, un 8, un 20, lo mismo. ¿Ya? Entonces ya, y después dice que en vez de sumarle le tengo que restar el de arriba, 1, multiplicado por la derivada del de abajo. Entonces sería, la derivada de abajo sería 2 por 3 son 6, x. Y derivada de 5x es menos 5. Y derivada de 1 es 0. Entonces, y todo eso dividido por el de abajo al cuadrado. 3x cuadrado menos 5x más 1 al cuadrado. Y ese quedó ahí nomás. Falta resolver lo de arriba. Si usted se fija, lo de arriba dijimos que aquí 0 por todo eso se fue y nos dio 0, ¿cierto? Y en cambio el de acá solamente hay un cambio de signo, porque dice menos 1 por lo que está acá adentro, me queda lo mismo. Entonces me queda menos 6x más 5, partido por todo lo que está abajo. Y ahí está terminado. 3x cuadrado menos 5x más 1 al cuadrado. Ahí está terminada la derivada de esa división. ¿Alguna consulta de ese? ¿O paramos un ratito? De repente ya deben estar todos Profe, medio yo no pegados. entendí la primera parte. La Yo parte no entendí cuál. la primera parte. Háblame un poquito más ¿Dónde fuerte, que no lo quedó, escucho. dónde quedó en 0? Ya, eso es porque acuérdate tú que el formulario de la derivada de una división que lo vimos acá arribita, mira, acuérdate que por acá arriba está, ahí está, ¿viste? Esta es la derivada de una división, donde dijimos que es la derivada del de arriba por el de abajo. Entonces, como acá arriba hay un 1, te fijáis acá en el ejercicio de acá, el de arriba, el numerador es un 1. Entonces, la fórmula dice que tienes tú que multiplicar la derivada de 1 por el de abajo. Y la derivada de 1, como es un número común y silvestre, es 0. Entonces sería 0 por el de abajo. ¿Ves? Entonces, por eso es que se desapareció, porque sería 0 por cualquier cosa te da 0. ¿Ya?
derivada del de arriba por el de abajo. Es el primer paso. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces, pero la derivada del de arriba en el primer paso es un número nomás. La derivada de 1 es 0. Entonces 0 multiplica el de abajo y 0 por lo de abajo también me da 0. ¿Ahí sí? Sí, ahí entendí. Gracias. Ya. Entonces solamente nos queda como la segunda parte. La segunda parte de la fórmula, que es cuando dice menos 1 por la derivada. No, sí, está correcto. Menos 1 por la derivada del de abajo. ¿Ya? Y te queda menos 1, multiplica para adentro, me cambian los signos y por eso es que me quedó eso partido por el de abajo al cuadrado. Entonces esa derivada no es tan difícil, es como cortita. Cuando vean el 1 partido por eso, no se asusten, porque se hace rapidito. Veamos el 5. Son las 11:30. Paremos 10 minutitos, ¿ya? Para que nos refresquemos un poco, hagamos un reset, un reseteo, paremos 10 minutitos. ¿Ya? Porque partimos a las 10, llevamos 1 hora y media más o menos, entonces paremos y ahí resolvemos los otros 4 que nos faltan. Que serían, en realidad son 3, ¿no? Porque habría que resolver el 7. No, nos faltan 2, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos nos faltan? Ah, no. Nos falta el 5, el 7 y el 8, porque el número 6 lo resolvimos, fue el primero que hicimos, el 6. Entonces nos queda resolver el 5, el 7 y el 8 y terminamos. Pero para hacer el 5, 7 y 8 lo hacemos después de comerciales. Paremos 10 minutitos. A las 11:45 partimos de nuevo. Bueno, voy a detener la grabación, sí, para que no quede 10 minutos grabando ahí.